Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar en la universidad, en la UGI, y sobre todo ver a tanta gente joven preocupada por las enfermedades que llamaban olvidadas y que ahora cada vez nos las recuerdan porque están más cercanas a todos nosotros. Gracias, Marian, por invitarme. Gracias también de saber que escribiste un libro y que aparecía algo de mi trabajo. Y a mí me gustaría empezar primero sabiendo también quiénes sois vosotros. Si estudiáis, la mayoría sois futuros médicos o estudiantes de medicina. A ver, si queréis levantar la mano los que seáis médicos, así la mayoría. El resto, farmacéuticos. Bueno, decir historiador de Cuba, cubano. ¿Y qué más formación tenéis? ¿Economista hay alguno? Porque siempre se mete un economista para hablar de los datos económicos y las cifras. ¿No hay ningún economista, ninguna administración de empresa? Pues bueno, es la primera vez que no aparece una persona que lleve la economía de algún proyecto. ¿Alguna carrera más? Enfermería. O sea, estamos hablando de carreras, sobre todo, que estáis vinculados, que os han empezado a hablar esta semana de diferentes enfermedades. Bueno, supongo que a lo largo de esta semana os han estado hablando de diferentes enfermedades endémicas transmitidas por vectores, aunque también he visto que hay enfermedades que os han hablado de ébola, de enfermedades víricas, pero fundamentalmente enfermedades vectoriales. ¿Es así, si no me equivoco? Os han hablado, como aquí tenéis, de malaria, sobre todo que quedará aquí, de malaria, de dengue, de... Vamos para atrás un momentito. Os han hablado de todas estas enfermedades: malaria, dengue, chikungunya, zika, si no me equivoco, todas estas enfermedades. Tenéis todos claro que son enfermedades transmitidas por insectos, también, ¿os ha quedado todos claro? Bueno, sí que es importante, a mí me gustaría explicaros un poco, y me decía Marian que entráramos más en mi experiencia personal, aunque yo no puedo estar hablando de mi experiencia personal, si no os hago también una pequeña explicación de lo que es mi tecnología, pero lo vamos a pasar muy rápido para que veáis qué hago yo en el tema del control de enfermedades y precisamente en el tema del control del vector que transmite estas enfermedades. Yo desarrollé una tecnología hace muchos años, tengo que deciros que hice químicas, soy doctora en químicas, y realmente mi proyecto de investigación y mi tesis doctoral no tenía absolutamente nada que ver con el tema de los insectos. Yo hice, dentro de aquella época, era química técnica, ingeniería química, y me especialicé en corrosión metálica y corrosión electroquímica. Pero por aquellos del azar me pidieron una vez que dirigiese una tesis doctoral, que codirigiese una tesis de trabajo de investigación en la Universidad de Valencia. Yo había terminado mi tesis muy joven pues tuve la oportunidad de decirme que podíamos hacer algo en la Universidad de Valencia, y yo realmente no sabía sobre qué dirigir mi trabajo de investigación para otra persona. Y leyendo en un periódico, estamos hablando del año 88, 87, 89, en esa época, que se había cerrado un quirófano en un hospital de Valencia. Yo, como os he dicho, había hecho ingeniería, y realmente el distinguir entre hablar de un virus, de un insecto, de una bacteria, de un parásito, para mí prácticamente era desconocido. Ni había oído hablar prácticamente en mi carrera sobre este tipo de enfermedades o de vectores, ni tampoco había estado conectada con enfermedades que ahora son más conocidas como las enfermedades de medicina tropical o las enfermedades endémicas o enfermedades de la pobreza. Entonces yo dije, bueno, pues me había puesto a trabajar en la empresa de mi padre unos años antes, pues dije, yo que tengo polímeros, la empresa de mi padre, barnices tradicionales para madera, nada que ver con lo que yo me estaba trabajando, yo me monté mi propio centro de investigación. Pero yo dije, bueno, yo tengo polímeros, pues voy a hacer el control de cucarachas, pensando que podían ser cucarachas en el hospital, el control de cucarachas, y hago una tesis sobre ese trabajo. Entonces empezamos a poner casitas en el laboratorio, empezamos a criar cucarachas, se leyó la tesis como casi todas las tesis, pues, con sobresaliente, cum laude, todo estupendo. Y bueno, coincidió que en esa época yo gané el concurso de trabajo de irme a vivir a Israel, en el concurso de la refinería de Haifa, donde empecé a tener mucha vinculación
con gente árabe y con gente israelita y con gente vinculada con el mundo de la ciencia. Y estando allí se enteraron de que yo había desarrollado una tecnología para el control de insectos. Y vinieron a buscarme de Jordania porque había un problema en las cuadras de la Princesa Noor de Jordania de moscas. Y entonces yo dije, bueno, yo dirigí una tesis, la tesis es estupenda y seguro que voy a erradicar las moscas de las cuadras. Pero la realidad es que en el laboratorio funcionaba muy bien, en la universidad había sido un sobresaliente, pero la realidad es que a los 6 meses había más moscas que al principio. Yo siempre digo que si alguna vez vais a Jordania y ves un póster con mi foto y una cruz, es por este tema, no es por otro, simplemente porque prácticamente llegué a Jordania de moscas. Y entonces empecé a tomármelo como un tema de investigación propio. Pensé, bueno, esto de tener porque yo había pensado, pues tienes un bote de pintura, metes un insecticida y tienes una pintura de insecticida y aparentemente pues parecía todo estupendo. De hecho, luego han querido las empresas que han querido copiar por el mundo se han visto con este problema, han querido copiar de esta forma y la verdad se han visto con un fiasco como me pasó a mí. Entonces me di cuenta que había que hacer un tema de microencapsulación polimérica, que ahora luego os explicaré qué es. Era la utilización de polímeros, de microcápsulas dentro de la microcápsula de tamaño de nanopartícula, de tal manera de tener una liberación controlada, un poder de residualidad largo y además que no crease resistencias, que es uno de los problemas principales que hay en el mundo de los insecticidas. Yo, trabajando en este tema, empecé a darme cuenta de que el tema de microencapsulación, y estamos hablando que mi primera patente es en el año 96, estamos hablando casi de 20 años, cuando ahora se empieza a hablar de tamaño de nanopartículas, de micropartículas, yo estábamos hablando que me estaba adelantando a la historia muchos años. Eso quiere decir que muchos años atrás no te hacían caso de cuando decías estas cosas, parecía todo que era un poco de ciencia ficción y encima cómo vehiculizar un biocida para que fuese controlado desde un punto de vista racional y además tener que utilizar menos y además tener un tiempo muy largo que te da tiempo precisamente a controlar las enfermedades. Pero yo cuando lo diseñé no pensé en las enfermedades, pensé, como os he dicho, en la cucaracha y me acuerdo que le dije un día a mi padre, papá, te crea un producto porque me di cuenta que tenía un gran producto que es cuando lo patenté, pensando en las cucarachas que podían haber aquí, en Alemania o en cualquier país europeo que son potencialmente mercados importantes en el mundo económico del control de insectos desde el punto de vista de una empresa. Pasó que vinieron a buscarme de Argentina, un empresario conocido de Argentina, para hablarme de la enfermedad de Chagas. Bueno, yo le dije, pues bien, me parece estupendo, me voy a ir a hablar del mal de Chagas. Yo no sé lo que es el Chagas, ni tampoco sé lo que es el triatomino que lo transmite, pero estupendo, es un tema de negocio y me voy a Argentina para firmar un convenio y hacer un proyecto en Argentina para el control de la vinchuca, que es como se llama en toda esa zona, de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Perú, y bueno, y es un negocio. Entonces estuve en Argentina estuve en un sitio estupendo, en un hotel de 5 estrellas, negociando sobre el mal de Chagas, pero para mí era un tema de negocio que pensaba que podía ser esto del mal de Chagas, pues como podía ser, como os he dicho, las cucarachas. Cuando yo estaba firmando ese convenio en Bolivia, en Argentina, apareció las agencias internacionales que habían venido acompañando a la delegación que habíamos ido y que yo había firmado un convenio con el gobierno de Argentina. Apareció una noticia en las agencias internacionales de que había una posibilidad de una tecnología nueva para controlar el vector que transmite la enfermedad de Chagas. Y entonces dio la coincidencia de que había un doctor, el doctor Cleto Cáceres, que marcó un poco lo que fue el destino del cambio de ruta de mi vida, y llamó a mi padre, yo estaba en Argentina, me dijo, oye, aquí hay un chico de Bolivia que me habla del mundo indígena, que es el tema del mal de Chagas, preocupado, de donde yo decía, no te preocupes, que el mal de Chagas es fenomenal, no pasa nada, aquí en Buenos Aires se habla del mal de Chagas. Pero mi sorpresa es cuando vuelvo a Valencia y me encuentro con el doctor Cleto Cáceres y en primera persona me dice, mi pueblo se muere, el 85% tenemos la enfermedad de Chagas. Yo le dije, me impresionó mucho, yo creo que fue un momento en mi vida muy, muy importante porque yo quise saber qué era eso de la enfermedad de Chagas. Además, él me dijo que Santa Cruz de la Sierra, donde estaba en el Chaco boliviano, era la zona rica de Bolivia, es verdad, donde están todas las empresas en ese territorio chaqueño, que es sobre todo Santa Cruz, pero también está Chuquisaca y Tarija, pero es la zona donde están todas las petroleras explotando el gas, y que estaba a 200 y pico kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.
Lo que no me dijo es que no habían carreteras, como luego veréis. Lo que no me dijo es que la situación era muy complicada, que me costaba llegar desde el aeropuerto 20 horas si no llovía, si no se quedaba fregado, como dicen allí el camino. Y allí no habían chiringuitos por el medio para darte un trozo de pan o algo. Era una situación difícil y luego me encontré con una situación más dramática de que era lo de la enfermedad de Chagas. Me acuerdo que dije en casa, iré para un mes y al final me quedé un año a vivir en la selva. Y ahora luego os lo explicaré, pero os pongo ya un poco en sintonía de lo que vais a empezar a escuchar de lo que ha sido mi vida en el tema del control de la enfermedad. Bueno, yo ya estaba metida en el tema del control de los insectos, había desarrollado una tecnología que aparentemente, aunque le llamaban la pintura, la llegan a llamar la pintura que salva vidas, la tecnología es muy sofisticada porque os he dicho que son microcápsulas y que ya no solamente es una pintura. En este momento tenemos muchas patentes en diferentes partes del mundo y sobre todo dedicada, me he ido especializando en aquellos insectos que podían transmitir enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué diferencia puede haber con un producto que hay en el supermercado o en un producto en cualquier país que te lo puedes encontrar y que está registrado, como puede ser el mío en España? La diferencia es el tema de los protocolos a los que yo decidí que fuera mi tecnología. Es decir, tú puedes encontrar un insecticida que te dicen que es para mosquitos y lo puedes encontrar en el supermercado, o para cucarachas o para chinches, lo puedes encontrar, pero cuando hablas de enfermedades tienes que hacer unos protocolos que se llaman como si fuese un medicamento, y eso lleva unas fases clínicas, de acuerdo a protocolos internacionales que marcan organismos internacionales, principalmente el GUPES de la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy complicado, porque parece fácil, pero dices, bueno, ¿cómo puede ser? Una cosa simplemente funciona, no es tóxico, haces fase 1, fase 2, ¿y por qué se tardan tantos años? Bueno, pues porque la administración y la burocracia es muy difícil y porque cuando tienes tecnologías nuevas todavía es mucho más difícil y todavía si eres una empresa pequeña y estás hablando de pobreza, todavía es muchísimo más difícil. Pero hay que seguir los protocolos y la diferencia es en los años. Mientras otras empresas están vendiendo, tú tienes que estar viviendo en el sitio, porque claro, no tienes dinero para contratar a nadie porque no estás facturando y por lo tanto tomé esa decisión de que fuese un producto para enfermedades y tienes que demostrarlo, pero demostrarlo no quiere decir que yo diga que es bueno, tienen que venir científicos y técnicos de cualquier parte del mundo, especialistas en cada una de las enfermedades para publicar y decir que realmente funciona. Pero claro, no es lo mismo hacer una publicación en un laboratorio aquí o en Santa Cruz que ir a la selva, cuesta mucho. Y sobre todo cuando no es una tecnología conocida y sobre todo cuando la mayoría de los insecticidas, por no decir el 99,9%, están en manos de multinacionales y sobre todo cuando los insecticidas tienen un listado de la Organización Mundial de la Salud de hace 30 años que como sigue ese listado, pues siguen utilizando y mientras estén utilizándolo los gobiernos compran insecticidas que muchos de ellos ya tienen resistencia y no funcionan. Por lo tanto, es un camino difícil. Pero yo opté por la decisión de dedicarme a estas enfermedades, como ahora os explicaré, pero a mí me habían dicho que tenía que hablar del mal de Chagas y ahora me dice María que ya se han hablado del mal de Chagas. Supongo que os ha quedado muy claro lo que es la enfermedad de Chagas. ¿Alguna duda de lo que es la enfermedad, la parte epidemiológica? ¿Lo tenéis todo claro? Primero, ¿sí? Vale, genial. Pero veis que la enfermedad de Chagas, y me voy a volver otra vez a la parte de atrás, porque yo creo que es importante. A ver, esta. Fijaros qué coincidencia. Cuando estamos hablando de enfermedades como es el chikungunya, el Zika, el dengue, la malaria y podríamos hablar de muchas más, ¿dónde están esas enfermedades? Resulta curioso, ¿no? Afectan al hemisferio sur. Enfermedades como la malaria que se erradicó en España en 1964. Por lo tanto, si se erradicó la malaria en 1964, ¿sabremos cómo erradicar una enfermedad o no? Otra cosa es que se pueda poner en práctica y que sepamos, que hablemos de recursos y de situación, pero ¿sabemos o no sabemos si se han erradicado todas estas enfermedades? El dengue en Grecia, en muchos sitios. ¿Sabemos o no sabemos? Luego, ¿es coincidencia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando tienes una tecnología nueva cuesta tanto y se siguen utilizando aquellos productos que están recomendados de hace 30 años? ¿Por qué no hay interés en utilizar más productos nuevos? Porque mientras funcionen y se puedan comprar los grandes organismos, los países, productos que te están recomendando, pues se siguen utilizando productos que no funcionan. Yo, aunque os voy a hablar de Chagas, no voy a quedarme en un tema, ya que los tengo aquí, de estos tres vectores. Fijaros vosotros,
Yo ahora estoy trabajando, trabajan conmigo aproximadamente, creo que luego hay una lista, del orden de 105 científicos de todo el mundo en diferentes enfermedades. Aunque yo luego me voy a dedicar al Chagas, que es lo que yo personalmente he vivido. Pero fijaros, yo el año pasado dando una conferencia, porque fui invitada, ya voy por otras enfermedades, en Colombia, para hablar del chikungunya, estamos hablando hace un año, cuando aún no se había hablado del Zika. Yo estaba en Colombia, en una zona cercana a Cartagena de Indias, y en ese momento el chikungunya era un problema y se hablaban de 100 y pico mil personas con chikungunya, con 100 y pico mil personas con dengue, y ahora resulta que yo ya vengo diciendo, no del año pasado, sino años anteriores, se está haciendo mal. No hay buena comunicación, es un tema de higiene, de educación, y la tecnología está muy bien utilizarla, pero hay que tener movilización social y que la gente sepa que hay un insecto que puede transmitir una enfermedad y que además está muy doméstico. Esto lo estaba diciendo yo hace un año. Fijaros ahora, si tuviese que dar la conferencia, ahora lo estoy dando aquí, en vez de hablar de chikungunya y de dengue, estaríamos hablando ya del dengue, del chikungunya y de Zika. 3 enfermedades víricas transmitidas por el mismo mosquito. Dices, bueno, ¿qué está pasando? Aquí también con la presencia del Aedes albopictus, allí es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, aquí el mosquito tigre es el Aedes albopictus, que hace 5 años empezó entrando por Cataluña, que para que os hagáis una idea, yo le dije a mi equipo de trabajo de investigación, le dije al que es doctor en entomología y es especialista es entomólogo, le dije, Jesús, mira a ver dónde hay laboratorios en España que tengan Aedes albopictus para probar nuestra tecnología y que funcionase con Aedes albopictus. Pues no había Aedes albopictus en laboratorio. Al final tuvimos la suerte que en un laboratorio en Zaragoza el doctor Javier Lucientes, que es un gran parasitólogo y es en la Universidad de Veterinaria y especialista en Aedes principalmente, tenían un laboratorio de nivel 2, nivel 3, que podían criar estos Aedes albopictus, y llevamos 5 años trabajando en Aedes albopictus pensando, yo no pensaba solamente en el tema del Mediterráneo, sino porque veía la problemática de las enfermedades que había. 5 años trabajando y nosotros no vendíamos productos, estábamos trabajando y demostrando, de hecho ya hay publicaciones ahora donde la tecnología podía utilizarse para estas enfermedades. Pero fijaros vosotros, durante este tiempo, cuando dicen aquí en España, no, el Zika no hay que estar preocupados porque ha sido importado, ¿cómo creéis que empezó el dengue o el chikungunya o el Zika en América Latina? ¿Lo mandó de repente Dios como los mosquitos los mandó y aparecieron? ¿O fueron enfermedades importadas también? Os lo habrán explicado, han llegado también importadas. ¿Pero qué ha pasado? Que el mal uso de los insecticidas, porque aquí ha pasado una cosa, normalmente, fijaros vosotros, cuando llega la época del calor, que os preocupan y empiezan a decirnos que es cuando hay mosquitos y hay que fumigar y el control del mosquito. ¿Pero qué pasa en invierno? ¿Esos mosquitos existen? ¿O es que también Dios los manda y dice, ahora para España, ahora para todo el Mediterráneo los mandamos los mosquitos en verano? Están invernando los huevos, porque el mosquito ya no está. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se hace trabajo precisamente para controlar no solamente la parte del mosquito adulto, que lo que se interesa en ese momento es fumigar, fumigar, fumigar? Hay que hacer un trabajo específico. ¿Y cómo se hace eso? Enseñando a la gente. Y sobre todo porque yo no sé si os habrán hablado de los mosquitos de los Aedes, son muy domésticos, muy domiciliados. Y hay que saber trabajar con esos mosquitos precisamente, y es una cuestión de educación. ¿Qué pasa en estos países? Pues que la gente que tiene aire acondicionado o que tiene insecticidas en sus casas o que tiene un repelente, pues difícilmente consigue ponerse enfermo, aunque puede pasar. Puede pasar porque el mosquito no sabe, así como el mal de Chagas y el triatomino es una enfermedad de pobreza, porque está en las casas de adobe, como veremos ahora, y el 85% es una transmisión vectorial. En el caso de estas enfermedades, ya puedes hacer todo lo que quieras en tu casa y tratamiento, pero como hay focos clarísimos de zonas deprimidas, donde no se les enseña y no hay un proyecto de educación en higiene y salud, nunca se van a acabar las enfermedades porque el mosquito vuela. Además, el mosquito, sobre todo a los Aedes, les gusta meterse mucho en el coche. De hecho, ha sido como ha aparecido el mosquito tigre en España, que se ha subido en los coches y se ha ido por todo el Mediterráneo, a través de la autopista. Entonces, es con esto que quiero deciros, que está muy bien hablar de las enfermedades, que está muy bien hablar de las tecnologías, que está muy bien, pero hay una falta de desconocimiento al que a mí me gusta llamar que hay una, somos muchas veces, parece que nos consideran analfabetos científicos. Hablamos de los macros problemas, pero no hablamos realmente de las pequeñas soluciones que hay que hacer.
Y esto es muy importante entenderlo. En este momento, solamente en América Latina, como os digo, un mismo mosquito transmite 3 virus. Ahora todos preocupados. También es verdad que donde más afectados es donde en Brasil. También resulta extraño porque esa enfermedad ha pasado por Asia, ha ido pasando y se ha ubicado en Brasil, donde son las Olimpiadas. Siempre hay muchas coincidencias de que de repente hay muchas personas con microcefalia y que como ya parece que la microcefalia se ha afectado precisamente a través de la picadura del mosquito, pues empieza a ver, al afectar a un bebé, empieza a ver... Pero ahora la pregunta que me gustaría haceros, ¿vosotros creéis cuando os dan los datos de malaria, cuando os dan los datos de los niños con microcefalia, son los niños que tienen recursos o las familias que tienen recursos? En malaria, ¿vosotros creéis que en malaria, seguro que conocéis a gente que os ha dicho, yo tengo malaria, a lo mejor te encuentras a alguien que te dice, conozco a una persona que se ha muerto de malaria, pero siempre los datos que nos ponen son los mismos. Fijaros lo que os voy a decir, que a lo mejor esto a veces se puede hasta malinterpretar. A veces a una persona que tiene malaria en África le viene bien tener malaria porque tiene la posibilidad a lo mejor que le lleven a un hospital y que le den un plato de sopa. Es decir, creo que hay que empezar a hablar más que de las propias enfermedades, de las personas que sufren las enfermedades. Esta es la clave, porque aquí hacemos muy importante a la malaria, hacemos muy importante al Chagas, hacemos muy importante al dengue, al Zika, al chikungunya. Pero ¿quién sufre las enfermedades? ¿Hablamos de ellos? ¿Realmente una persona que tiene ahora un bebé con 15 años, a lo mejor sería un caso genérico y bastante establecido en América Latina, niñas muy jovencitas con 16 años, solas, que están embarazadas, que tiene ahora un niño con microcefalia, ¿hablamos de ella? ¿Su problema solamente es el Zika? ¿Cómo son sus casas? ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes están enfermos? ¿Quién hay que vacunar? ¿Las personas o las casas? ¿Qué hay que trabajar? Bueno, yo me he dedicado principalmente al trabajo, sobre todo a través de la casa, de poder llegar a comunicar y hacer proyectos también donde podamos educar en higiene y en salud. Hay muchas organizaciones también que pueden suministrar productos insecticidas, pero al final el problema de los insecticidas que se están suministrando es lo que os he dicho, llega el momento de los insecticidas que son adulticidas a fumigar, a fumigar, a fumigar. Y se está creando un problema en el mundo tremendo. Pero claro, lo que nadie pensaba es la globalización, que ya podía llegarnos aquí. Pero también nos trata de forma diferente, porque aquí, como luego veréis, cuando yo ahora luego os pasaré un vídeo, cuando estuve en Liberia en época de ébola, en Monrovia, estábamos hablando de 11.000 personas con ébola y aquí con una y estamos todos preocupados. ¿Cómo nos trata de forma diferente? Bueno, esto ya os he dicho, fijaros vosotros, y volveríamos a lo que os he explicado antes. Todas las enfermedades que estamos y que yo estoy trabajando, por ejemplo, leishmaniosis que la transmite flebotomos, acabamos de hacer un proyecto hace 8 o 9 meses directamente con la OMS en Nepal y en Bangladesh. Estamos hablando de muertes de casi, en esa parte, en India, Bangladesh, Nepal, que mueren 300.000 personas por leishmaniosis. Una enfermedad transmitida por un mosquito, que la tenemos aquí presente, que hay gente con leishmaniosis aquí en la Comunidad Valenciana, es presencia de flebotomos, que hace 2 años hubo en el centro de Madrid 500 personas ingresadas por leishmaniosis y que las tenemos aquí. El tema del chikungunya, para que os hagáis una idea, es endémico en Italia. Han habido 700, 800 personas con chikungunya hace 2 años o 3 años que fue una epidemia y que se está fumigando continuamente por la presencia del Aedes albopictus, del mosquito tigre. La malaria, el Chagas. Bueno, yo aquí os había traído una explicación de lo que era la enfermedad de Chagas, pero esto me decís que ya os ha quedado claro, os lo explicaría seguramente Chari, ¿no? Seguramente, que es estupenda, además ella se mete dentro de la vinchuca, la saca, os explicó la diferencia de las vinchucas, los triatominos. Bueno, yo tengo que deciros que he participado en algún congreso de Chagas. También tengo que deciros que en algún congreso de Chagas, de lo que os voy a contar, no me han vuelto a invitar, porque recuerdo uno en Argentina que habían pues 500 o 600 personas. Y yo iba desde Bolivia, desde donde yo vivía, en Camiri, en el Chaco, con el coche, con mi equipo de gente,
y me decía, yo estaba todo el rato pensando cómo iba a empezar mi charla en el Congreso de Santiago del Estero, donde había muchísima gente que estudia el Chagas y gente que quería saber más del Chagas, y algunos que viven del Chagas también, y entonces yo estaba todo el mundo diciendo, vamos a ver qué dice Pilar, vamos a ver qué dice Pilar. Cuando llegué allí, solamente se me ocurrió empezar mi charla hablando en guaraní. Claro, eso fue un problema porque la mayoría de la gente no me entendía, pero yo les dije, les traigo un mensaje del pueblo guaraní, que ya está bien de reunirnos para hablar de la enfermedad de Chagas, porque ellos son los que se quieren reunir para hablar de planes de desarrollo. Porque el mal de Chagas es una enfermedad de pobreza, es una enfermedad de casas insalubres, es una enfermedad que ni siquiera hay casas en muchos casos de ellos. Entonces, y que la transmisión de la enfermedad es el 85% directamente del vector. Fijaros vosotros, el 85%, el otro 15% estaríamos hablando directo a través del cordón umbilical, a través del vertical, de la madre al bebé en el embarazo, y otro de transfusión de sangre. Con esto quiere decir que si eres capaz de hacer cuando nace el bebé, de darle el tratamiento al bebé, desaparecería una parte. Si eres capaz de controlar la transfusión de sangre, que no le pongas una sangre que esté contaminada por el parásito, y controlas la casa, se acabaría la enfermedad de Chagas. Ahora dicen, vamos a estudiar una vacuna para el Chagas. ¿Estudiamos una vacuna para el Chagas o vacunamos las casas? Porque si el 85% es vectorial, tú ahora imaginaos vosotros que sacan una vacuna para el mal de Chagas. Ojalá la sacan. Pero le tienes que decir a las personas, no te preocupes, tú vas a tener Chagas, pero como yo a lo mejor he hecho un tratamiento en una casa que había 1.500 vinchucas. Y le voy a decir, no te preocupes, tú tienes 1.500 vinchucas en tu casa que te van a chupar sangre, pero no vas a tener el Chagas. ¿Esa es la solución? Ahí está la clave, que estamos haciendo demasiada importancia a los productos desde el punto de vista médico y no desde la acción, desde la realidad, desde cómo sufre la gente. La problemática que os habrá explicado también Chari o más gente, cómo se han ido globalizando, claro, van viajando, pues como ha pasado no solamente con enfermedades endémicas, sino también con enfermedades como el picudo, que se está cargando las palmeras, y que ha venido pues, en barco y bueno, y nadie se da cuenta de estas cosas, ¿no? Yo llevo trabajando 7 años precisamente en una tecnología microencapsulando una molécula que está ahí ya, pero tarda muchos años la burocracia en dar los registros y cuando esté el registro pues ya no habrán palmeras, porque va todo muy lento, muy pesada la burocracia, es un elefante que va todo andando. Mientras tanto la gente no le puedes decir, cuando yo he vivido tantos años en la selva con los indígenas guaraníes, a los que forman parte de mi vida, yo no le puedo decir, no os preocupéis, que ya hay posiblemente una vacuna, o no os preocupéis que hay un congreso. No les sirve, no sirve, hay que pasar a la acción. Y yo solamente os voy a poner un poquito para que veáis, pero muy rápido, lo que es la microencapsulación polimérica. Yo conseguí, a través de un polímero tipo BOA, para que veáis una idea, es como la resina que se pone en las paredes, un poco más sofisticada, porque es un vinilo modificado con ácido versático, y lo que hacía era coger esta parte de esta resina y por incompatibilidad del producto crear una microencapsulación de tal manera que la envolvía, un producto que es en base a agua, lo envolvía envolvía en lo que era el biocida. Pero la parte más importante es que éramos capaces de que no hubiera interacción entre las microcápsulas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo podía meter, como os he dicho antes, donde hay vinchucas, donde hay mosquitos, donde hay malaria, no solamente es que hay malaria y hay Chagas, hay muchas otras enfermedades que no se habla de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que estar fumigándoles continuamente. Ahora viene el tema del mosquito, ahora es época de cucarachas, ahora es época de vinchucas, ahora es época de no sé qué. Entonces, con esta tecnología te permitía microencapsular. Para que os hagáis una idea, la dosis, ¿habéis visto esos aparatitos que ponen en verano, que dura 40 días en la pared? Pues imaginaros ese mismo porcentaje de biocida que lleva ese producto repartido en microcápsulas durante 3 años. Y además de la forma de actuación no tiene contacto con ninguna persona, sino que va liberándose simplemente por el tema de la movilización del propio polímero. Y eso te permite, cuando tú estás trabajando, que te dura mucho tiempo una tecnología, te da tiempo a dar educación en higiene, en salud, a formar, a ver una transformación en sus casas. Pero la parte más importante de nuestra tecnología era, si veis aquí, a mí me da igual un insecticida que otro. Yo entiendo que cada vez se habla más del tema del medio ambiente, de los problemas, pero también es verdad que han utilizado insecticidas a porrillo y han creado grandes resistencias en África y en muchos países.
y desgraciadamente van a tener que volver a insecticidas que estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque se han creado resistencias. Han utilizado tanto pietroides, bengausar, que se han creado incluso los betnes, las mosquiteras impregnadas, ya hay resistencias. Y hay que volver a productos que están prohibidos en muchas partes del mundo porque si no, no van a poder controlar los vectores. Pero eso, evidentemente, si se puede microencapsular, si se puede liberizar, si se puede controlar, hay que hacerlo desde un punto de vista lógico, profesional y además con manipuladores que sepan trabajar con los productos. Pero la parte importante, como veis, a mí me da igual que se ponga un insecticida a otro. Marco el IGR. El IGR, que es el inhibidor del análogo de la hormona juvenil de crecimiento de los insectos e inhibidores de la síntesis de quitina, esto lo que hace es interferir realmente en el ciclo biológico del insecto. Y esta es la parte importante de nuestra tecnología. De hecho, tenemos ahora productos que no llevan biocidas, sino que solamente llevan el IGR. ¿Por qué? Porque esto se afecta ¿a dónde? Pues que la larva no evolucione a un estado superior, que en el caso, imaginaos en una mosca en su estado de pupa no pase a ser adulto, en un estado de un mosquito que va a pasar de huevo, porque a lo mejor está en tierra donde ponen los aedes los huevos, no permite que eclosione para que llegue a ser la larva. Se trata de hacer un control racional pensando en el ciclo de vida de los insectos. Y esto es lo que hacemos nosotros principalmente. ¿Esto cómo va? Esto es para que veáis un poquito cómo son nuestras microcápsulas. Aquí, en la parte de arriba, estas microscopías, realmente si viéramos nuestro producto cuando va con cargas, o sea, en el tema de la pintura, cuando va con pigmento y se ve blanco, que luego las tenemos sin ese pigmento que os explicaré, pues sería una microscopía así. Lo que pasa que evidentemente el tamaño de partícula de los carbonatos o de los pigmentos son mayores que las propias microcápsulas. Entonces, para hacer una microscopía, que lo hicimos con la Universidad Complutense, con la Facultad de Farmacia de la Complutense de Madrid, se quitaron las cargas de los pigmentos para ver qué pasaban con las microcápsulas. Entonces se puso la resina, las microcápsulas y el polímero, y esto es que es agua, porque todos nuestros productos son en base acuosa. ¿Y qué pasó? Que cuando se evapora el agua se reagrupan, pero la parte más importante es que no interaccionan. Vosotros ahora cuando estéis en un supermercado y veis un insecticida, veréis que pone a lo mejor dos productos, pero cuando lo sacas, ¿qué sale? Porque están mezclados, ha habido por eso duran muy poco, porque se van degradando, porque tienes el problema de la estabilidad. Ahora imaginaros, estas microcápsulas las metemos aquí dentro. Claro, se encuentra con un cuerpo muy grande que quieren ir saliendo poco a poco y van saliendo, pero estamos hablando que no son ni burbujas de líquido ni nada, estamos hablando de tamaño de nano. Estamos hablando de 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro, y no se nota nada, ni sale ni se libera, se tiene controlado y además mucho más sofisticado, que no os lo voy a explicar, cómo la propia envoltura de los carbonatos y el pigmento, que son básicos, hacen una degradación que no afecta al metabolito para que afecte a las personas. Pero esto no voy a explicaroslo tampoco. Entonces realmente sería esto, tú tienes aquí un cuerpo de la pintura, si fuese transparente estaríamos sin los pigmentos, y claro, la diferencia que puede haber con un insecticida tradicional de hacer un spray, porque tiene muy poca película, que le va a afectar el tema de los ultravioletas, les va a faltar la temperatura, pues desaparece muy rápidamente, a tener un cuerpo que protege el biocida y que hace que pueda durar muchísimo tiempo. Esto es la forma de aplicación y secado de los productos, la coalescencia y la evaporación, cómo se van reagrupando las microcápsulas y cómo trabaja el propio insecto por contacto y por inhalación. Perdonar. Antes os he hablado de la importancia del IGR. Fijaros vosotros aquí que tenemos, estos son unas vinchucas y también efecto en las cucarachas, ¿vale? Eso lo que hace el IGR es que no permite que pase su estadio superior. En el caso de los chinches, de las vinchucas que transmiten el mal de Chagas, tienen estados ninfales, que os explicaría y seguramente Chari vendría con una tablita o algo que vierais o que tocarais las vinchucas, seguramente. Visteis que hay como 5 estados ninfales, que es como si quitaras la camiseta y se hace más grande, le quitas la camiseta, vale. Como interfiere nuestra tecnología es precisamente para que en ese cambio que hay de un estadio a otro no evolucione hasta el estadio superior, ¿vale? Esa es la parte importante de nuestra tecnología. En el caso de los mosquitos, pues pasaría lo mismo, pero lo que afecta es a la fertilidad de la hembra.
Esto no quiere decir que no tengamos que desaparecer los mosquitos de la tierra, no, ni tampoco los chinches ni las vinchucas. Lo que pasa es que las vinchucas tenían su hábitat natural en la zona silvestre y se han intradomiciliado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que estén en la zona silvestre, pero sanos, sin el Trypanosoma cruzi, sin el parásito. Y en el caso de los mosquitos es igual. Antes os he dicho que en 1964 se erradicó la malaria y que, sin embargo, aquí tenemos mosquitos, pero estamos sanos. ¿Por qué? Porque se hizo un proyecto que luego veremos clarísimo entre el control vectorial, entre el tratamiento clínico, que estamos hablando de hace 50 años, y en la educación, en higiene y en salud. España, en 1964, era un país pobre, pero era limpio. Si le preguntáis a vuestros abuelos, a vuestros padres, os dirán que se caleaban las casas, que se limpiaban, que la gente era pobre pero limpiaba y salían a los pueblos a tirar cubos y a limpiar. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando estamos trabajando en viviendas, como veréis ahora, como pasa donde vive la gente del Mal de Chagas, son casas insalubres, casas enfermas, y la gente no tiene, es muy difícil poder decir tómate este medicamento, si no tienen tampoco dinero para medicamentos. Cuando tú cambias su casa y su forma de hábitat, ya puedes hacer y ves que no tienes insectos, ya empiezas a decirle que hay que hacer otras cosas. Pero eso solamente se puede conseguir con tecnologías que tengan esa residualidad y esa persistencia, porque si no, tú le haces un tratamiento hoy y dentro de un mes ya tienes otra vez los insectos y la gente pues pasa de esos temas. Por tanto, es muy importante el hábitat donde vive, y vuelvo a repetir la importancia que tiene de pensar en vacunar las casas también. Bueno, estos serían las cosas que estamos haciendo, también de cómo que son los beneficios y todas esas cosas que lo podéis encontrar en internet y ya. Pero sí que me gustaría, porque os hemos puesto la cantidad de proyectos que hemos hecho y que estamos haciendo en diferentes enfermedades. Antes os decía que ha sido muy difícil para mí, primero porque tuve que dejar tiempo que fuesen investigadores y evaluadores a evaluar mi tecnología, pero la gente no iba pasando el tiempo. Y yo decidí solamente dedicarme a esta enfermedad. Luego, la falta de credibilidad cuando eres una empresa pequeña. La falta de credibilidad, y que parezca mentira que os lo diga, y me sabe mal decirlo en público, por ser mujer, porque también, desgraciadamente, el mundo de los inventos es muy masculino. El otro día salió un artículo en El País que solamente el 5% de los premios Nobel que han habido en ciencias en el mundo son mujeres. Y todos los premios científicos, solo el 5%. Y además, dentro de esos premios Nobel, 2 veces se lo dieron a Madame Curie, que además tuvo que cambiar su nombre y llevar el nombre del marido. O sea, y los demás compartidos con hombres. Esto quiere decir que siempre resta, te cuesta más, porque además yo era jovencita, estaba en la selva, estaba hablando de pobreza y cuesta mucho. Porque también hay mucha gente que vive del rollo del tema también de la pobreza, y que es mucho más hablar a veces de proyectos de desarrollo y tal, que de realmente meterse donde está el problema real, en la vida de la gente que está viviendo con estas enfermedades, en la selva, en las zonas más deprimidas. Bueno, nosotros estamos trabajando con el London School, con Schofield en el tema de la mosca SS en África, estamos trabajando en el tema de dengue, zika y chikungunya con el grupo de Lucientes y en Brasil. Estamos trabajando con Méndez, el doctor Méndez en México. En Estados Unidos estamos haciendo un proyecto con The Bedbugs con el doctor Levy, y estamos así trabajando ya hoy en día con muchísimos proyectos que tenemos en diferentes partes del mundo. Estos son los últimos proyectos que podría destacaros más importantes. Estamos en fase 3 de malaria. Tengo que deciros que estar en fase 3 de malaria es después de muchos años, ya llevamos 10 años prácticamente. Sería el estudio epidemiológico, como ya se sabe que no es tóxico el producto, ya se sabe que funciona para el control del vector, y ahora falta ver cómo afecta a las personas en la reducción de la enfermedad, y eso lleva tiempo. Se han publicado ya en el Malaria Journal y están ya por el grupo de expertos que están llevando este tema del IR de Montpellier, de la Universidad de Valencia, del IR de Cotonou, y son personas que están trabajando por su cuenta y que yo no aparezco allí porque son ellos los que publican y son los que hacen los estudios. En el tema de Bangladesh y Nepal nos llamó directamente la OMS el año pasado, en enero del año pasado, que tenían un problema, como os decía antes, muy grave de leishmaniasis, del flebotomo, que se ha introdomiciliado, está dentro de las casas. Hicimos un proyecto de
fue mi equipo directamente, fueron 3 técnicos nuestros a hacer la aplicación y a formar a la gente en la aplicación con los equipos del grupo de trabajo que están trabajando de la OMS, y estamos ahora pues en evaluaciones. Llevamos ya 9 meses después de que se aplicó, con resultados muy espectaculares y muy esperanzadores para el control de flebotomos transmisor de leishmaniosis. Y en Colombia estamos trabajando ya hemos hecho un proyecto en Puerto Boyacá del tema del control de Aedes aegypti y de Aedes albopictu. Bueno, y aquí es lo que os he estado diciendo antes a lo largo de que os quería transmitir, que viéramos una casa realmente que nos la podemos encontrar en el tema de la enfermedad de Chagas, en el tema de malaria, en el tema de leishmaniasis, en el tema de cualquier persona que vive en una de estas casas. Como os decía antes, si viéramos los datos estadísticos de quién se muere, quién sufre las enfermedades, nos encontraremos que viven con estas casas un poquito mejor, un poquito peor, a veces un poquito peor, pero esto es una realidad. Fijaros vosotros aquí, yo ahora, como os decía antes, estamos hablando de la enfermedad de Chagas. Y la pregunta sería, ¿es una enfermedad endémica o es una enfermedad de pobreza? Porque claro, una persona que vive aquí, ¿creéis que solamente tiene triatominos, que tiene solamente vinchucas? ¿El problema de ellos es realmente solamente las vinchucas? ¿O creéis que porque tienen Chagas no hay mosquitos? No hay aedes, no hay anófeles, no hay cucarachas, no hay hormigas arrieras que además pican y que muerden también, que hacen mucho daño. Pero no solamente vamos a hablar de estos problemas, estos ahora lo veremos. Ahora vamos a hablar de otras enfermedades también que te puedes encontrar, como son enfermedades gastrointestinales, desnutrición, cólera, enfermedades de la mujer. Muchas mujeres que no tienen medios y que hay mucho cáncer de útero, pero que no tienen medicamentos, no tienen una aspirina y nadie se preocupa. ¿Su problema es la malaria o es el problema que tiene también desangrándose? O vísceras, que también los que sois de farmacéuticos sabéis que hay muchísimos problemas en África. Pero fijaros una cosa, yo estoy trabajando, ahora vemos esta casa. ¿Pensáis que el problema solamente es un problema de enfermedades de salud? ¿Y qué pasa con las enfermedades veterinarias? Porque tampoco se habla de esto. Con esto os quiero decir que hay una descoordinación tan grande en el mundo del tema de lo que está pasando, que mientras no se pongan de acuerdo y se hacen programas interdisciplinados y profesionales de todas las profesiones que se junten para hablar realmente de lo que os he dicho antes, no hablar de la enfermedad, sino de hablar del enfermo, no vamos a acabar nunca con las enfermedades. Y os voy a meter el caso del tema de enfermedades veterinarias. Fijaros vosotros, debajo de Somalia, debajo del Cuerno de Somalia, toda esa parte de ahí, hay una enfermedad que afecta a vacas y a cabras, que se llama la teleiriosis, transmitida por una garrapata, que una vaca, ya no digo una vaca del País Vasco que puede poner 100 litros al día, sino una vaca normal que puede poner entre 30, 40, 50 litros de leche al día. Deja de poner leche a poner solamente a lo mejor medio litro y en malas condiciones, por culpa de la teleiriosis. Imaginaros que se ha conseguido la vacuna, pero al 100%, y que está eficaz para el 100% por todos. Pero de repente resulta que no tienen alimentos, porque una enfermedad vectorial también está afectando a los animales. ¿Y los veterinarios dónde están? ¿Qué dicen? ¿Por qué no les dejan participar? Porque los veterinarios saben mucho de estas cosas. Pero están como, no, es que la medicina es la que mola, ¿no? Hablar de las vacunas, las farmacéuticas. Pero ahora imaginaros, os voy a poner otro caso. En el corazón de África. Seguro que habéis oído hablar de la mosca sesé, la trypanosomiasis africana, la enfermedad del sueño. En medicina la habéis estudiado, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos trabajando con esta enfermedad en ganado desde hace tiempo, y la pregunta sería, imaginaros todo lo que es el centro de África, tiene un problema muy grave de trypanosomiasis africana, que afecta a las vacas. Estamos hablando de cientos de miles de vacas que mueren anualmente en África por tema de la mosca sesé. Y además os voy a poner un ejemplo para que veáis qué curioso. Habéis oído hablar de Etiopía, y en Etiopía es un país donde nace y donde pasa el río Nilo. Y dices, ¿cómo puede ser que donde esté el agua, que estén esas imágenes de niños con desnutrición, con esas barriguitas? ¿Por qué? Si hay agua. Pues es un problema entomológico.
La gente estaba trabajando, estaba viviendo en zonas donde estaba la mosca, donde estaban las vacas, veían que las moscas o se quedaban en somnolencia o se volvían locas, y entonces la gente se desplazó. Cuando fijaros que la mosca a lo largo de su vida solo pone 5 o 6 huevos, que no es tan difícil controlar. Pero nadie se presenta y se pone a plantear, oye, que también es un problema en el corazón de África, el tema de la alimentación desde el punto de vista del control de los insectos que transmiten enfermedades en animales. Y vuelvo a repetiros lo mismo, hemos conseguido la vacuna, hemos conseguido medicamentos, curamos a todo el mundo, pero ¿qué va a pasar si no hay vacas, si no hay para alimentarse? Y no digamos nada si nos ponemos a hablar de la sequía, del cólera, de un montón de cosas. Por eso os quiero decir que aunque este curso esté basado principalmente en medicina tropical y hablando de las enfermedades, de verdad, os animaría a que pensarais desde un punto de vista global y que se hicieran actuaciones globales, que no sirve para nada solamente estar pensando en las personas, que solamente dándoles medicamentos o hacerle un tratamiento, si no se hace un plan estratégico global para cambiar el problema de las enfermedades que sufren las personas. Y vuelvo a repetir, que sufren las personas y no hace tan importante a las enfermedades. Esto es cuando yo llegué como os decía antes, cuando yo llegué a Bolivia. Fijaros vosotros que me habían dicho que yo había llegado a Santa Cruz de la Sierra y no me habían dicho que este era mi camino para llegar hasta Camiri, en el Chaco, donde estaba la zona donde yo tenía que quedarme a dormir y a preparar todo mi objetivo y mi proyecto. Dirás, vale, esto se ve en muchos sitios. Sí, pues puedo asegurar que 200 kilómetros así se hace muy pesado y sin ningún chiringuito en el centro y sin ningún baño por el camino, porque las mujeres somos muy complicadas. Yo cuando vives en la selva mucho tiempo te haces a todo, pero vamos buscando el rincón más oscuro para que no nos vea nadie. Y es complicado, era difícil para mí, pensando además que yo había dicho en mi casa, no os preocupéis, que yo en un mes voy, termino el Chagas y me vuelvo. Lo que no sabía que mi vida iba a cambiar tanto y iba a ser tan difícil, porque me fui para un mes, pero se cortaron las carreteras, porque también yo la época del niño y al final estuve casi un año viviendo en Bolivia, en el Chaco boliviano, en la selva. Pero no solamente es eso, llegué a Camiri, llegué al pueblo y me tenía que levantar para hacer 20 kilómetros para ir a tratar la primera comunidad, pues tenía que ir porque me costaba, a las 5 de la mañana me costaba llegar 4 o 5 horas. Yo iba todavía con esa ilusión de no saber qué iba a pasar, pero también esperanzada de que yo iba a acabar con el mal de Chagas, porque realmente lo único que me habían hablado, como os he dicho antes, era desde Argentina y un proyecto y me hablaban del Chagas y había visto congresos y tal, pero no sabía la realidad que me iba a encontrar. Y además yo había inventado en aquel momento, no tenía tantos productos y tantas tecnologías, tantas patentes como tengo ahora, sino tenía una específica, que era una pintura que estaba específica para controlar los insectos que podían estar en las paredes. Claro, pero lo que no me dijeron es que cuando yo llegué a la primera casa, que llegué en el Chaco boliviano, a la primera comunidad, es que no habían paredes. Imaginaros vosotros que yo había inventado una pintura y no habían paredes. Ahí estaba, este era el problema. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Y qué hacía yo allí en Bolivia? ¿Qué hacía yo aquí? Si no puedo pintar, no puedo hacer nada. Y me encuentro además con una situación dramática no desde el punto de vista de Chagas. Vuelvo a repetir lo de antes. ¿Creéis que el problema de esta señora realmente es el Chagas? Sabía perfectamente que de 10 hijos se le iban a morir 9, sabía perfectamente que posiblemente se moriría con 30 años de un ataque al corazón, que tendría una muerte súbita, pero su problema al día a día, con todo el tiempo del día del mundo para poder hacer cosas, y estaba todo así. ¿Por qué? Porque es una vida muy difícil. Y allí no habían llegado ni organizaciones, no había llegado nadie. Y de repente llego yo con un bote de pintura a pintar y yo tampoco tengo paredes. Entonces me di cuenta la importancia que es la movilización social y empecé a hacer cosas también desde el punto de vista de la ciencia, la que yo llamo la ciencia social. La ciencia también está para cambiar las cosas, porque lo fácil para mí, oye, hacer casas y cuando vengáis, pues yo cuando tengáis todo yo voy y pinto y lo hacemos y llamando la pintura y ya está. Pero me impliqué, me impresionó pensar que podía hacer algo, lo que no sabía que mi camino iba a ser tan difícil. Lo que no sabía que iba a recibir amenazas de muerte cuando decía, si estoy haciendo casas, si estoy haciendo mi proyecto también social, ¿y por qué? Y la pregunta era, ¿por qué? Si aquí tampoco llegan ni organizaciones, ¿por qué molesto yo? Era difícil, pero no deje nunca la perseverancia. Yo creo que es algo muy importante que tenéis que saber, que cuando estás apasionadamente creyendo en lo que has hecho, las cosas salen con el tiempo, como ahora veréis, porque ahora todo es positivo.
pero tengo que deciros el recorrido que hay para saber una realidad. Y vosotros, que sois la mayoría médicos y farmacéuticos, no penséis que la medicina solamente es para llegar y dar un medicamento y atender al enfermo, sino también para abrazar y escuchar los problemas que tienen las personas. Porque a veces, solamente, y yo lo he visto, solamente con una aspirina y un abrazo se ha curado mucha gente, porque esta gente cuando se toma una aspirina reaccionan rápidamente, porque no tienen dinero para una aspirina, ni para una aspirina. Entonces estamos hablando de tratamientos muy caros que te dicen, no, el Chagas tiene solución, y además es gratuito, y además, sí, pero vamos a ver, tienen que ir al hospital, ¿cómo van? Una. Tienes que dárselo cada 12 horas. Si no tengo reloj. Entonces, y además, el problema también tienen estas personas, lo que os decía antes, no hay educación en el tema de cómo mantener los animales, cuando han tenido gallinas se les muere. ¿Qué es lo que come un guaraní? Y hoy en día es igual. Un mate de té por la mañana, una sopa de zapallo de calabaza en mediodía y otro mate de té por la noche. Pero fijaros además qué curiosidad, que además os recomiendo si la encontráis, igual estará en internet, un documental que se hizo que está vinculada con mi vida, Tierra sin mal, pero que salgo yo, que es porque hay más Tierra sin mal, que veréis, son 90 minutos, ha estado en cines, también lo pasaron hace unos años en Canal No, entonces es posible que la encontréis, porque yo salgo en un momento de la película, yo salgo diciendo, estoy aquí en esta comunidad y pasando por aquí las tuberías de gas. Y dices, y además, muy cerquita, esta no, porque estaban muy lejanas, pero hay una comunidad urundaiti en la que yo he trabajado mucho y que la ponían de ejemplo, porque no podían controlar las vinchucas y yo ahí trabajaba mucho. Está a 5 kilómetros del pueblo, pasa por la carretera, pasan las tuberías, van los curas a dar misa los domingos y yo decía, no puedo entender que vengan aquí a dar misa y no se denuncie esto. No puedo entender que pasen las tuberías. ¿Os imagináis en vuestras casas, pasando por vuestra casa una tubería de gas y que nos pagaran? O montábamos un pollo y te la quitan y mueves una movilización, o dices, no, usted me pasa por aquí pero me paga, ¿o no? Por esto es muy importante que entendáis, y lo vuelvo a repetir, no me canso de repetirlo, que detrás de las enfermedades hay vidas de personas, que es lo que hay que ayudar a cambiar. Estas son las casas que yo me encontré en Bolivia. Y vuelvo a repetir, ¿es solamente el mal de Chagas el problema en esta situación? Esa es una vida. Y como esto que he vivido yo en Bolivia, que siguen viviendo así muchísima gente, pues seguramente estamos hablando de más de la mitad del planeta que viven así. Y ya no estamos hablando solamente del Chaga, de otras muchas enfermedades que pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de casas enfermas. Estas señoras, pues ya son mamás jovencitas, se levantan por la mañana y ¿qué hacen? Yo llegué todavía a Bolivia habiendo esclavitud, habiendo comunidades cautivas. Llegué a hacer, tal vez cuando no conoces, quieres hacer muchas cosas, a veces te equivocas, eso es lo que te va enseñando. Y me acuerdo que hicimos una escuelita, como pudimos, convencí al ejército para hacer una escuela en una zona cautiva. La hicimos, la terminamos, pero a los 3 días pues fuimos otra vez a ver cómo había quedado y estaba destruida. Porque el dueño de las tierras que tenía estos cautivos dijo que en sus tierras no podían haber escuelas públicas para ayudar a la gente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La movilización social, súper importante. ¿Quién la tiene que hacer? Pues la gente que sepa. Yo esas cosas, yo sé el mundo de la química, el mundo de los insectos, el mundo de tal, pero como os he dicho, hay que empezar a hacer planes estratégicos. Ahí tenemos que estar todos. Aquí el protagonista es el que sufre la enfermedad, no ni yo como científica, ni yo que he inventado una cosa. No. Aquí somos todos, los veterinarios, los psicólogos, los historiadores, porque también se está perdiendo la historia en muchas comunidades, porque quieren que se les olvide las historias. Y es muy importante, todo es importante en el mundo del cambio a través del conocimiento, como me ha presentado antes Marian. Bueno, estos son pues más casas que te encuentras allí en la situación en que vive la gente. Entonces yo os he dicho qué es lo que yo pensaba como estrategia para el control de enfermedades endémicas. Evidentemente tiene que haber un control vectorial, que es, bueno, lo hago yo o que lo hagan otras personas, que pues, se puede hacer la tecnología, que se puede hacer, pero hay que hacer. Nosotros tengo que deciros que hemos hecho más de 7.000 casas con ellos y hemos controlado la vinchuca intradomiciliada en esas 7.000 casas. Hay pueblos enteros, como Cuevo, como Urundaiti, como Pipi Santa Rita, muchas comunidades que ya no existe la presencia domiciliada del vector de la vinchuca. Y fijaros vosotros que yo he encontrado, como os he dicho antes,
en casas con 1.500 vinchucas entre el gallinero y la casa, que todas van a chupar sangre. 1.500 vinchucas, ¿eh? No es una broma. Cuando vinieron a evaluarme el grupo del CRILAR de Argentina, fueron a hacer casas por ver el tema del grupo placebo, a ver cuántas vinchucas, y se encontraron con una de las casas con 1.500 vinchucas. Pero cuando tú tienes ya la casa, que empiezas a trabajar con esta casa, y evidentemente no creáis que solamente el equipo mío de trabajo de Bolivia son bolivianos, son muy buenos trabajando en lo suyo, porque hay que creer también, y esa sería otra parte, creer en el conocimiento del sur. Porque a veces vamos nosotros, yo puedo aportar mi tecnología, y de hecho cuando fui la primera vez que no sabía de qué iba esto en el año 98, pues me llevé a entomólogos que vinieron de 2 universidades, pero ¿quién sabía de vinchucas? Los de allí. Hay que empezar a confiar en la gente de allí. A veces me dicen, es que allí no publica. ¿Cómo van a publicar si eso es otro negocio? Que vale 1.000 o 1.500 euros, ¿cómo van a publicar? Por eso hay que creer muchísimo también en la gente como vosotros que son del sur, porque hay gente muy buena y que también pueden participar y que pueden participar allí. Y compartir y empezar a mirarse de tú a tú. Yo soy químico, tú también, tú eres médico, yo también, vamos a empezar a hacer juntos, yo sé eso, tú sabes lo otro. Y eso es la parte importante que hay que empezar y que están en todo el mundo, ¿eh? Ahora veréis en África, en todos los sitios, y empieza a haber gente muy formada y hay que estar con esta gente y apoyarla cada uno con lo que sabe hacer. Pero ¿qué pasa? Que es muy importante, evidentemente, el tratamiento clínico, si lo hay. Y si no lo hay, pues intentar hacer algún remedio. Porque fijaros una cosa, os han hablado esta semana de la enfermedad de Chagas, os habrá dicho... Chari es la que dio la enfermedad de Chagas solamente, ¿no? Os habrá hablado del doctor Chagas, cuando descubre la enfermedad a principios del siglo pasado y lo descubre en una niña. Os lo diría, Berenice. ¿Os lo comentó? Se descubre en Berenice. Berenice es una niña con 4 o 5 años. ¿Sabéis con cuántos años murió Berenice con el mal de Chagas? Con 90 y tantos. Toda la gente que hemos visto en estas casas mueren con 30, 20, 35, 50. ¿Y cómo dices, cómo puede ser que una niña que tenía el Chagas? Porque estaban pendientes de ellas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que, cuando dicen es una enfermedad silenciosa, es verdad que aparece más tiempo, la enfermedad en la fase crónica, en la fase aguda, tiene sus fases y no da la cara, pero cuando ya la tienes, eres una enfermedad crónico o de corazón, o de megacolon, o de megaesófago, y lo que tienes que hacer es tratarte como un enfermo crónico. Pero si no hay dinero para tomar un medicamento, ni para tomarse la aspirina, ¿cómo le van a hacer un marcapasos para el corazón? Ahora, yo cuando hablo con la gente que tiene Chagas aquí, yo le digo, os equivocáis, porque todos los que tenéis Chagas, el gran tema es defender que os traten como enfermedades crónicas y que os atiendan como enfermedades crónicas. Porque si, como repito, el 85% lo transmite el vector, si tú eliminas el vector dentro de la casa, llegas a controlar la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante empezar a pensar y ponerlo incluso en toda la gente que tenemos de aquí que ha venido con la enfermedad de Chagas, está muy desolada. Claro que está desolada. Y muchas veces me dan pena porque se ponen a defender desde un punto de vista de una vacuna o de un medicamento. Si el problema, cuando ya tienes la enfermedad, lo que tienes que hacer es tratarte y puedes vivir todos los años. Hay un spot que me hace mucha gracia, que lo podéis ver, que lo saca Messi. Messi sale, como antes han hablado del Barcelona, Messi sale en un spot que se involucró su organización con el tema del mal de Chagas, y en ese, que lo veréis en internet, que es un señor de Argentina, del norte de Argentina, que hay mucha vinchuca en la zona de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, toda esta zona, y es un señor que ha tenido el Chagas, que tiene el Chagas, y su ilusión era venir a España a conocer a Messi. Y entonces el anuncio de televisión es que por fin puedo ir porque me estoy tratando, pero tú ves a un señor que tiene medios. ¿Esto qué quiere decir? Que claro que puedes vivir con el mal, que te puedes morir de infarto, de una muerte súbita. También te mueres de infarto sin necesidad de tener el Chagas. Pero el problema son las condiciones de higiene y de hábito, las defensas de las personas que no tienen. Y ahora entraríamos, vamos a suponer que tenemos el tratamiento clínico y la educación en higiene y en salud, fundamental. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a la gente a convivir con un enemigo que se te ha metido en casa, sea el Chagas, sea cualquier insecto que está transmitiendo enfermedades. ¿Y cómo haces a esta gente que no tiene ilusión de nada de poder explicarles lo que está pasando? Si además les dices, no, tienes que hacer planes de desarrollo, pero ¿cómo vas a hacer planes de desarrollo? Si no hay nada, nada es nada.
¿Y cómo van en organizaciones? Si además muchas veces la propia burocracia de las organizaciones, que les están pidiendo papeles que tienen que estar con facturas, ¿quién te va a hacer una factura en el Chaco boliviano o en mitad de la selva? Es muy difícil, los que tenéis organizaciones lo sabéis, lo difícil que es trabajar a veces en cooperación. Por lo tanto, es muy complejo, hay que buscar nuevas fórmulas y vuelvo a repetir que mientras hayan focos de enfermedades, sobre todo en el tema como los mosquitos que viajan y que pueden afectar a todos, nunca se acabarán las enfermedades. Al contrario, en este momento, como he dicho antes, tenemos un mosquito, el Aedes aegypti, que en América Latina está transmitiendo 3 virus. Y hay que enseñar a la gente. Bueno, nosotros creamos el movimiento de mujeres indígenas. Cuando estuve allí tuve la suerte de empezar a venir mucha gente que quería estar conmigo, sobre todo el 2006, que es cuando ya viví casi 7 años en la selva. Anteriormente estuve con Lázaro Cárdenas en Michoacán en un proyecto de alacranismo en la zona de Tierra Caliente, entre Michoacán y Guerrero. Y luego ya me fui en el 2006 porque ya se habían hecho evaluaciones, ya podía empezar a trabajar en el Chaco y creamos el Movimiento de Mujeres Indígenas. Movimiento de Mujeres Indígenas es un movimiento, el sentido de las que somos del movimiento aquí nos lo dan las mujeres de allá, es decir, no solamente ser del MOMIN es declararse mujer, declararse indígena y moverse. Aquí las que se van apuntando pagamos 10 euros, pero la parte nuestra es para identificar a líderes porque nadie te paga el gasto de una líder y que luego llega el proyecto. Hemos tenido suerte porque lo más importante es la movilización social que ha existido allí. Entonces, al final, con el primer recurso que nos vino de un señor que se murió y que nos dejó 15.000 euros y se pudo hacer nuestra primera sede y empezó y luego, pues, porque la Fundación Ciencia, Conocimiento en Acción, que al final se puso también Pilar Mateo, porque entran miles de personas en mi web de muchas partes del mundo y nunca llegan a la Fundación. Entonces, al final lo pusimos para que se viera y que pudiera entrar el trabajo, sobre todo del movimiento de mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque mi vocación y mi idea, yo no vais a ver ni al MOMIN ni a la Fundación en ningún organismo público solicitando ayudas. Yo lo que quería, y aunque lo he pasado muy mal durante muchos años, quería que mi tecnología, evidentemente si funciona, que ahora veréis, pues evidentemente de los recursos que podamos sacar de los beneficios en cada país se vayan para ayudar a los proyectos que yo creo que se tienen que hacer del tema de educación y del tema también de habitabilidad en las casas donde se ejecutan las diferentes compañías que se están abriendo por el mundo. Entonces, el movimiento de mujeres indígenas nació, pues, como os he dicho al principio, cuando llegué allí, pues lo primero que teníamos que hacer era viviendas. Entonces empezamos a formar a la gente. Yo empecé a pensar si había sido... ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Ay, no lo había puesto. ¿Cuánto tiempo llevo? 1:12. Termino ya, ¿vale? Termino. Bueno, yo empecé a pensar, si hubiera sido químico en la prehistoria, ¿qué hubiera hecho? Entonces encontré una resina, que era la tuna, que tenía mucha resina, una planta, un cactus que tenía mucha resina, lo cortaba, le dejaba sacar la resina y lo mezclaba con heces de burro y de vaca y con barro y pudimos hacer casas. Entonces empezó así el proyecto, empezamos a enseñarles a hacer casas. No creéis que yo sé hacer muchas casas, pero empezamos a pintar las casas. Tampoco sé pintar mucho, pero también he pintado muchas casas. Empezamos a participar con las personas, hemos hecho 7.000 casas aproximadamente. Estos pues, son parte de mi vida, de la movilización social. Me quedo en esta imagen porque además de que hemos hecho, ahora veréis algunas imágenes de la escuela de hostelería, de manicure, pedicure, como llaman allí, tenemos nuestras primeras médicos guaraníes, nuestras primeras abogadas. Yo siempre pregunto a la gente que viene de allí, de aquí para allá, le pregunto, ¿tú qué sabes hacer? Y me dicen, radio. Pues vamos a montar una radio. Tenemos una radio, ahora no tenemos recursos y la radio está parada, pero tenemos una radio que da pues muy feminista desde el punto de vista de enseñar, femenina, y de enseñar a las mujeres a movilizarse a través también de lo que enseñamos a través de la radio. Tenemos desde la escuela de hostelería, enseñamos informática, ahora veis algunas imágenes, pero me paro en esta imagen porque en el año 2006, el 25 de noviembre, sabéis que es el Día en contra de la Violencia Doméstica, el día anterior, el día 24, me vienen un grupo de 30 a 40 mujeres y me dicen, doctorita, que es como me llaman, mañana vamos a hacer una manifestación y nos pasamos toda la noche haciendo carteles. El mío, terrible, porque era un hombre en la cárcel y bueno, todo así. Entonces, a las 8 de la mañana nos presentamos en un sitio, después de haber dormido muy poco, para explicar el tema, porque hay mucha violación, hay mucho maltrato.
¿Sabéis cuántos éramos en aquel momento? 8 personas, habían tenido miedo. Esto que os parece que lo han vivido posiblemente nuestras madres, nuestras abuelas, que parece ahora todo muy fácil, que puedes ir a una manifestación, es muy complejo cuando estás esto porque no han habido movilizaciones, porque les da miedo, porque les amenazan. Bueno, entonces, 2 años después, os quiero enseñar esta imagen porque ya van casi 2000 mujeres, ya acompañan incluso hombres a la manifestación y es un proyecto maravilloso de movilización social. ¿Por qué? Porque yo veo muy importante esa movilización social para cambiar las cosas. Aquí lo hemos visto también, pero también en estos países es muy importante. Estos son proyectos que la radio de las mujeres, las pizzerías, el proyecto que Recetas de la Abuelita, está mi mamá, aunque ahora está muy malita, mi madre cuando murió mi padre hace 8 años estaba muy, bueno, la pareja se daba muy bien y la metimos en un curso de informática y como tenemos la radio allí, pues entraba todos los miércoles con internet a dar las recetas de la abuelita. Quiero deciros que no solamente es importante lo que nosotros vamos para allá, también lo que puedes recibir de allá. Para mi madre fue muy importante. El tema del fútbol, pues tenemos casi 1500 mujeres, madres jugando al fútbol. De hecho, nos llegaron a seleccionar en la Donosti Cup, que lo veréis hasta la CNN, porque ganamos el primer partido y se creían que éramos buenísimas, pero fue porque nos habían puesto un equipo muy malo. Y bueno, pues tenemos muchos proyectos. La peluquería, pues también la peluquería es un proyecto maravilloso que yo me acuerdo que mi hija ya empezó a venir con 18 años y tenía, pues empezó a ver que había gente que ya se peluquera, pero una madre de ella era peluquera, empezó a coger cosas que le dio secadores, rulos y cosas, y la gran sorpresa ahí que empezó a crecer tanto que hoy en día ya hay una escuela de peluquería y que han pasado ya hasta hombres indígenas sin que sus comunidades se están poniendo en las peluquerías. Y estos son proyectos, nuestra primera médica, tenemos como veis aquí un coche que recogemos a las mujeres por las comunidades, tenemos la guardería y ya es un proyecto que ha ido creciendo y que funciona solo. O sea, el soporte nuestro es principalmente en estar siempre apoyándolas, yo ahora me voy el sábado a Bolivia, pero realmente la parte importante es la parte de que son independientes. Tenemos una líder allí boliviana que está allí, que cuando ahora tenemos una líder, la que ha estado directora del MOMIN, ahora está de diputada, ha pasado un puesto político, ha entrado otra líder y nosotros ayudamos a que ellas mismas movilicen. Existe el movimiento por varios países, el País Vasco que es muy activo, que es el que ayuda a hacer cursos, está en Londres, en Panamá, ha ido creciendo. Y esto es la parte que os he explicado de que yo no sé si esto me da tiempo, voy a pasar al final, si da tiempo os pongo la fábrica de África. Mientras yo he estado, os he explicado lo que ha sido, lo difícil que ha sido el mal de Chagas, mientras tanto se iban evaluando mi tecnología en otras enfermedades y no aparecía yo, hablando del Chagas, hablando de la pobreza, ni hablando de todas esas cosas que os estoy diciendo, sino que estaban cogiendo la tecnología y se evalúa en malaria, en dengue, en leishmaniasis, en muchas cosas. Esto pasó que en África empezaron a ver, bueno, esta tecnología, que aunque no estaba en fase 3 acabada, pero sí que es mucho mejor con los resultados, porque ya están publicados, que lo que puede ser la recomendación, que como en la tabla de la OMS se sigue recomendando el DDT, hay países donde todavía se sigue utilizando el DDT. Y entonces pues empezaron a utilizarse, eso apareció un grupo de inversores africanos y me permitió montar mi primera planta de producción en Ghana, es una planta de 12.000 metros cuadrados, hay 100 personas trabajando, casi todo técnicos, directos e indirectos unas 500 personas, pero ya está en Congo, ya está en Nigeria, pero la fábrica principal es en Fly Africa. Y esto me gusta decirlo porque gracias a tener este grupo que creyeron en mi tecnología, yo para poder suministrar las microcápsulas y empezar a crecer necesitaba hacer un centro de investigación en Valencia, entonces tuve que hacer una ampliación de capital, hice una ampliación de capital que todo se metió en la empresa, con ese dinero pudimos hacer un robot y un centro de investigación, en este momento multiplica por 5 mi plantilla de investigadores y bueno, tenemos el centro de microencapsulación y ya la planta ya se están pidiendo el montar plantas en India, en varios países. Quiero deciros con esto que mi vocación, que mi ilusión y mi pasión era crear trabajo también en los países, lo hago a través de lo que sé hacer. Y lo que sé hacer es a través de la ciencia y bueno, y me siento muy contenta de que a veces dices, bueno, es que yo voy a estos países, va mucha gente a vender cosas, nosotros vamos a fabricar con ellos y para ellos. Pero la parte más importante también que aquí estamos generando empleo científico y que la gente, el equipo nuestro, pues un equipo muy activo. Aquí tenía puesto lo que es la fábrica de África, que yo creo que no me da tiempo a pasarla, ¿no? Porque se ha hecho... Es que tengo luego lo de la promo de History Channel. Bueno, ¿queréis ver la fábrica de África? Venga, va. A ver si la sé colocar. Ah, no. Pues no he sabido. Anterior. Debería ser esto. No.
No lo coge. El enganche en lo rojito del lateral. La tecnología INSFLY empecé a desarrollarla hace 25 años. En 1996 obtuve mi primera patente y en la actualidad tenemos 7 familias de patentes en más de 100 países en todo el mundo, y donde nos dedicamos no solamente al control de los insectos a través de pinturas, sino también de microencapsulación de polímeros, de biocidas, tanto para salud pública, agricultura como para veterinaria. Las medidas fundamentales para el control y la erradicación de las enfermedades transmitidas por vectores, por insectos, se basan principalmente en 3 pilares. Uno, el control del insecto, el control vectorial. La segunda, y muy importante, el control clínico, el tratamiento clínico. Y 3, y posiblemente la más importante de todos ellos, la formación en higiene y en salud. INSFLY tiene su propia estrategia particular. INSFLY tiene corazón y se va al corazón de África. La estrategia principal es ir a los países donde realmente está la enfermedad. Fabricar con y para las personas donde están sufriendo estas enfermedades. Y por descontado que llegue a todo el mundo, a la gente que tiene recursos y a la gente que no tiene recursos. Y sobre todo participar en el cambio de la historia de las enfermedades con los gobiernos, con las personas, porque sí que es posible hacer estos cambios cuando la tecnología se une para hacer una lucha de unas enfermedades que son transmitidas por vectores y que tienen soluciones desde un punto de vista clínico y de higiene. En cualquier país del mundo donde instalemos una planta de fabricación de la tecnología INSFLY, la participación de los científicos, de los técnicos, será del propio país. Esto va a implicar una cualificación y una generación de empleo importante, no solamente para los trabajadores del proceso de producción, sino también para los laboratorios y para generar empleo desde el punto de vista del conocimiento. El poner en marcha la tecnología INSFLY en los países donde sufren enfermedades supone una movilización de personas cualificadas, técnicos, universitarios, pero también la población civil, que puedan participar en aquello tan importante como es la educación y la formación en higiene y en salud. INSFLY is a polymer microencapsulation technology which has been patented worldwide. It takes the form of low-dosage coating of microencapsulated biocides that include regulators similar to the suppressors of the juvenile growth hormone, as well as inhibitors of the organism of chitin. This technology allows slow, gradual and controllable release mechanism with a long residual life, something which has never been achieved until now. It is harmless to humans and animals and is already being used in different areas of public health, animal health and agriculture. INSFLY no es una pintura tradicional, es una vacuna de las casas. Hay que pensar que las casas están enfermas, las casas son las que tienen los insectos que transmiten muchas de las enfermedades y por lo tanto permite a través de una tecnología de microencapsulación en pinturas, cuando trabajamos en paredes, la posibilidad de controlar los insectos de una forma racional. Y esto es la diferencia. Todo el proceso está hecho y controlado por una tecnología avalada por muchos años de investigación y desde luego con la garantía de una tecnología con una constatación científica en todo el mundo.
Tenemos muchos registros en muchas partes del mundo, en América, en Europa, en África, en China, en India. En España es el centro de investigación y el centro de microencapsulación. Nuestra primera planta de fabricación está en Ghana y desde luego estamos con la ilusión de abrir plantas de fabricación en cualquier parte del mundo donde existen enfermedades transmitidas por insectos. Actualmente la mitad del planeta sufre enfermedades endémicas transmitidas por insectos. Si en 1964 se erradicó la malaria en España, ahora deberíamos esforzarnos con hacer lo posible poniendo el conocimiento en acción. Con los 3 pilares básicos de la tecnología en Splice se puede: control del insecto, tratamiento clínico y formación en higiene y salud. En el corazón de África, InSplice lucha con fuerza por un mundo sano. Bueno, ahora sigo. A ver. Bueno, entonces ya habéis visto esto es lo que pasa en África, la posibilidad que tuve de montar la fábrica en África. En este momento, pues mi tecnología también estamos microencapsulando moléculas a multinacionales. La Bayer, por ejemplo, es nuestro distribuidor, que me encanta decirlo porque no es al revés, sino ellos llevan nuestra tecnología, sobre todo, veréis ahora en muchos municipios y aquí en Castellón también, que hablan de que un pueblo, en Burriana, creo que fue el último pueblo, utiliza una tecnología en los invernales para el control del mosquito o en el tema también del tema de las cucarachas. Esa es la tecnología nuestra. Lo que pasa, y ya termino ahora con un tema muy rápido, que cuando, claro, yo ahora que empiezan a ir las cosas bien y que estamos creciendo por muchos países y que tenemos esa ilusión de hacer un proyecto importante con la tecnología y que es una empresa social muy potente, pues digo, ¿cómo puedo hacer un proyecto de transmisión de educación en higiene, que es lo que quiero hacer yo, si no me da tiempo, aunque yo viviera 200 años o 300, no me da tiempo a vivir 7 años en cada país como viví en Bolivia? Entonces pensé, y ya termino, porque esto es muy aparte de que han nombrado, y eso sería otra charla, si explicaos el proyecto que acabo de crear de microempresarias para mujeres mayores en exclusión laboral, pero sí que pensé que lo que tenía que hacer era crear una productora de cine. Entonces, bueno, esta frase es que me gusta, que ha ido corriendo por ahí porque la dije un día, os la he puesto, porque cuando te dice a mí continuamente me dicen que estoy loca, estás loca por hacer esto, estás loca, pues bueno, esa locura te lleva, si te lo crees y con pasión, a hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué quise montar una productora de cine? Pues quise montar una productora de cine para hacer telenovelas en los países donde están afectados por enfermedades endémicas. ¿Por qué? Porque si habéis viajado, o los que no habéis viajado y lo podéis ver, tú podéis encontrar una comunidad en África o en Bolivia o en cualquier parte del mundo que se reúnen unas familias con una televisión a lo mejor en blanco y negro, con un alambre para ver una telenovela. Y entonces, bueno, estoy negociando con Nigeria, con Colombia y ya os explicaré otro momento de cuando esté en marcha, si es que se llega a hacer. Pero justamente cuando creé la telenovela que se llama Filmántropo, la creé con Ricardo Macián. Ricardo Macián es un tío maravilloso, director de cine, especialista en temas de guerra y en temas en Afganistán. Y como también es cierto que cuando se cargaron Canal No hace unos años, no solo se cargaron Canal No, se cargaron todo el audiovisual, la Comunidad Valenciana está llena de gente buenísima, valiosísima, para trabajar en los proyectos y está pensado mucho, no solamente por la telenovela, sino para transmitir el conocimiento de una forma fácil. Esto pasó que hace un año aproximadamente vino History Channel, que quería hacer una serie de televisión de 6 capítulos y querían que yo fuera un poco la protagonista, la que condujera el programa. Y bueno, pues lo hicimos, se hizo con Filmántropo, ya se ha visto en History Channel los 6 capítulos, eso me permitió dar una vuelta al mundo. Os voy a poner la promo que dura 1 minuto, no está en internet porque como la han vendido en todo el mundo, pues todavía no está colgada en internet, pero la podréis ver en el canal Historia, por los canales estos que a veces sí que se pueden conseguir, se llama Microasesinos, y esto me permitió ver, aparte de lo que yo os estoy diciendo, una imagen general muy rápida de todo lo que está pasando con las enfermedades en el mundo. Eso me permitió estar en Colombia con el tema del chikungunya, entonces no estaba el Zika, el chikungunya
Chagas o malaria, metida en la mina de las minas de Muzo, un sitio donde sacan esmeraldas que hay muchísimas enfermedades endémicas, o me permitió estar, también volví a Bolivia, o me permitió estar en Ghana, en Nigeria, en varios países, pero sobre todo también fue muy importante el visitar Liberia y Monrovia, cuando estaba al final, que todavía no habían casos de ébola. Me vais a ver a mí quitándome el traje de ébola en la sala de maternidad, que como hay más fluidos es donde más peligroso puede ser el contagio. Y sobre todo con algo muy interesante. Vais a ver una imagen en la promo muy rápida, que yo estaba paseando por el cementerio con 11.000 tumbas detrás de mí, recién puestas. Aquí estábamos preocupados por una persona, pero hay 11.000 personas. Pero nadie se pregunta cómo se acabó. Bueno, tengo que decir que aunque se habló de que se había cortado la enfermedad, nunca se acabará la enfermedad mientras haya gente comiendo murciélagos. Pero sí que es verdad que se cortó. Estábamos hablando de 3 países, Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry, que había mucha gente con ébola y muriendo, y sin recursos, y sin vacuna. ¿Y cómo se cortó? Os han hablado de ébola estos días también. ¿Cómo se cortó? ¿Lo habéis pensado? Que de repente estábamos muy preocupados aquí, si vendrá vacuna o no vendrá vacuna, y se cortó. ¿A alguien se le ocurre que lo habéis explicado? O... Pues la enfermedad se cortó, y vais a ver cuando yo me saludo, la gente no se tocaba, y cada sitio que entramos en un sitio, incluso en el bar donde estábamos comiendo, cuando entrábamos en el hospital, cuando estábamos en cualquier sitio lavándonos con hipoclorito sódico, con lejía al 0,5%, eso fue la clave, no tocarse, y se cortó la transmisión. De hecho, vais a ver imágenes del West Point. El West Point es donde lo pusieron en cuarentena, que empezaron a pegarse, que habían imágenes, nos dijeron que no podíamos entrar, evidentemente entramos, y allí sí que era un foco porque no hay ni un solo baño para miles y miles y miles y miles de personas. Entonces era un sitio muy fácil, y además la gente, como no querían quemar a sus muertos porque los querían enterrar, pues los entraban dentro de la casa y hubo una transmisión. Así que voy a terminar ya con la promo de la serie de televisión que os explicará un poco lo que es la vuelta al mundo de las enfermedades, y espero que os sirva para un poco de que tengáis una visión global, pero global, desde la medicina, desde la veterinaria, desde la agricultura, desde la sociedad civil, desde todo, y que veáis realmente cuál es la problemática de las enfermedades en el mundo desde una visión global. Y lo acabo con la serie de televisión. Creemos que vivimos en una burbuja, que estamos salvados, ¿no? Me doy cuenta que es justo lo contrario. Estamos todos demasiado conectados. Estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la humanidad. Ébola, Chagas, leishmaniasis, dengue, enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo. Todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales. Y la prueba, ahí está. Pero, ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿Pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? El hombre ha penetrado en regiones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan. Virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado. ¿Y los mosquitos? ¿Pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya? Nos ha llegado a Europa ahora, y en España entró en el año 2003, y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo. Es una enfermedad que te tira a la cama, y a mí me duró casi 3-4 meses. ¿Cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué es lo que tiene? Eso me echó la chikungunya. No quiere comer, le duele fuerte la barriga. Nada, tiene que comer, porque si no el paracetamol le va a dar dolor de barriguita. Esa también además ha chupado sangre, sí, porque se ve todo color rojo. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacerle, esperar. Y me punza como si estuviera punzando cuchillo. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer. Si tengo chaga me voy a caer, yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Al hacer la picadura defeca, inocula el trypanosoma. ¿Cómo estás? Empiezan a ocultar los cuerpos
y enterrarlos en secreto. Empezó a vomitar y la paciente falló a la mañana. El protocolo es no tocar. Confirmado, es verdad que es ébola. El pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante. Virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas. Otros, como el de la gripe, mutan constantemente. Mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros. Pero, ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? Buenos días, coronel. Bienvenida, doctora Pilar. ¿Cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? La doctora Pilar Mateo viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos. Bueno, pues ahora sí, ya he terminado. Solo en Historia. Muchísimas gracias y nada, espero que no os hayáis aburrido mucho.